Empezamos con el tópico 2, que es números enteros. Las temperaturas inferiores a 0 grados centígrados, los números de los subsuelos de un edificio y la fecha de acontecimientos históricos ocurridos antes de la era cristiana no se pueden escribir con los números naturales. Para representar estos casos se debe recurrir a los números negativos, que junto con el 0 y los positivos forman el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros se los simboliza con la letra Z mayúscula de imprenta y está formado por los números enteros negativos, el 0 y los enteros positivos. Los enteros positivos están siempre precedidos por el signo más. No es cuando delante de un número no hay un signo, se sobreentiende que el número es positivo, no es obligatorio que lleve el signo más, se sobreentiende que el número es positivo. En cambio, cuando el número está precedido por el signo menos, se sobreentiende que el número es negativo y sí o sí debe llevar el signo menos. El 0 es un número neutro, el 0 no lleva ningún signo porque no es ni positivo ni negativo. Después tenemos el orden y representación en la recta numérica. Por convención, los números enteros positivos se ubican a la derecha del 0. Tenemos el 0, a la derecha se ubican los números positivos y a la izquierda los números negativos. Tienen que saber que cuando grafiquen las rectas numéricas en las hojas, la distancia entre los números deben ser iguales en toda la recta numérica. Si ustedes observan en la gráfica, en toda la recta numérica, la distancia entre los números es de 1 centímetro aproximadamente. Tiene que ser igual en toda la recta numérica. En hojas cuadriculadas es mucho más sencillo trabajarlos. El 0 es el origen y a medida que más nos alejamos del 0 hacia la derecha, el número es cada vez más grande. Significa que 5 es mayor que más 2. En cambio, cuanto más nos alejemos del 0 a la izquierda, el número es cada vez más pequeño. O sea, menos 5 es menor que menos 2. O menos 3 es mayor que menos 5. Cada vez que más nos alejamos, más pequeño es el número. En la recta numérica, un número es mayor que cualquier otro número que se encuentre a su izquierda y menor que cualquier otro número que se encuentre a su derecha. De ahí seguimos con lo que es valor absoluto y números opuestos. Se denomina valor absoluto de un número entero a la distancia que existe entre el número y el 0. Por ejemplo, nos damos cuenta que es valor absoluto por estos dos palitos. Esto me está indicando valor absoluto de menos 5. Es la distancia que hay desde el 0 hasta el menos 5. Contamos cuántos lugares hay. Y hay 1, 2, 3, 4 y 5. La distancia que hay de menos 5 a 0 es 5. Por eso siempre es positiva. Lo mismo la distancia que hay del más 5 al 0. ¿Cuántos lugares hay? Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso es positiva. Después tenemos el valor absoluto de menos 6. Se lee valor absoluto de menos 6 es igual a 6 y se escribe con estos dos palitos así. Dos números son opuestos cuando tienen signos contrarios y se encuentran a la misma distancia del 0. Tenemos el 0, por ejemplo, los opuestos son el más 4 y el menos 4. Son el mismo número, nada más que uno es positivo y el otro es negativo. 12 y menos 12 son números opuestos. Para definir en forma general, utilizamos las letras. Menos A es el opuesto de A, donde menos A y A pueden tomar cualquier valor. Después vamos con las guías de las actividades. Bien. Empezamos con la actividad 1. En la actividad 1 nos dice, escribe el número entero que corresponde a cada situación. El freezer tiene una temperatura de 12 grados bajo cero. Esa expresión me está indicando que es negativo, menos 12 grados bajo cero. Lo expresamos como números enteros. Un avión se desplaza a 8.000 metros de altura. Si se desplaza va a ser más 8.000 metros. Esteban debe 200 pesos a su amigo, entonces va a ser menos 200. La napa de agua se encuentra a 8 metros de profundidad, va a ser menos 8 metros. Se encontraron artesanía cuyo origen se calcula 500 años antes de Cristo. Si es antes de Cristo va a ser menos 500. Lo expresamos como número entero nada más. Después tenemos, lee atentamente y responde.
En un criadero la cantidad de gallinas va cambiando debido a que algunas se venden, otras mueren y además nacen pollitos. El encargado registra todos los días en una planilla las modificaciones que se producen. Y tenemos que la semana comenzó con una población de 80 gallinas. El día lunes se redujo menos 8, o sea, 80 menos 8 viene a ser 72. El día martes tuvo una suba, 72 más 10 son 82. El día miércoles no pasó nada, se mantiene en 82. El día jueves se reduce a 12, pasaría a ser 70. El día viernes pasaría a ser menos 5, serían 65. Y el día sábado a 69. Entonces empezamos. Bien, pasaríamos a contestar. ¿Cuál fue el día en que más aumentó la población de gallinas? Y el día en que más aumentó la población de gallinas fue el día martes. Entonces ustedes contestan. Obviamente arma bien la pregunta. El día que más aumentó la población de gallinas fue el día martes. Por tema de espacio yo coloco únicamente la respuesta. Ustedes tienen que elaborar bien la respuesta. ¿Qué día se produjo el mayor descenso? El día que se produjo el mayor descenso fue el día viernes. ¿Qué día no presentó modificaciones? Y el día que no presentó modificaciones fue el día miércoles. Ustedes elaboran bien la respuesta. ¿Cuántas gallinas había en el criadero jueves a la noche? Y el jueves a la noche había 70. ¿Cuál fue el día con menor población? El día con menor población fue el día viernes. Y el día con mayor población fue el día martes. Eso lo elaboran de acuerdo a lo que ustedes tienen en el cuadro. Contestan. Las preguntas tienen que estar, la respuesta a cada pregunta tiene que ser bien elaborada, ¿no? Aquí por el tema de espacio y de tiempo, únicamente les doy la respuesta. Vamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad considere como referencia el instante en que Mariela salió de su casa hacia el trabajo y asigne a cada actividad un número entero que indique cuántos minutos antes o después ocurrió. Consideramos con referencia el día en que Mariela salió de su casa hacia el trabajo, o sea, a las 8 horas de la mañana. Aquí va a ser 0. Y minutos antes va a ser negativo, minutos después va a ser positivo. Me dice 7:45, ¿qué significa? Van a ser 15 minutos antes, va a ser menos 15. 7:35 es menos 25. 7:20 y ahí es menos 40. Y 7:15 es menos 45. Y de cuántos minutos después va a ser con números positivos. 8 y 10 van a ser más 10 porque ha sucedido 10 minutos después. Y después más 25. Y esa es la forma de representarlos. De ahí nos dice, representa en la recta numérica los siguientes números enteros. Bueno, aquí vamos a trabajar con escala. ¿Qué significa? Que un centímetro va a equivaler a 125. O sea, va a ser 0, 125, 250 más 125. Bueno, de ahí seguimos. Por ejemplo, empezamos a ubicar el 0, va a ir de 125 en 125. 0, 125, 250, 375, 500, 625, 750. Y del otro lado del 0 va a ser lo mismo, pero nada más con número negativo. Bueno, 1500, ustedes van a terminar de completar. Van a seguir de 125 en 125. Ustedes lo completan bien en la recta numérica. Menos 750, y 750 va a ser aproximadamente aquí, menos 750. Y marcan con un puntito con color. De ahí tenemos más 1000. No tenemos más 1000 porque me falta ubicarlo. Sería aquí, más o menos un poco más por aquí. Ustedes lo grafican. Después dice menos 125, lo marcamos. Después dice 250, se encuentra aquí, los marcamos. Después dice menos 500 y los marcamos. Y de esa forma representan los números en la recta numérica. Cuando son números muy grandes se trabaja con escala. ¿Qué significa la escala? Que 1 centímetro va a representar una cierta cantidad de números. No podemos ir de 1, 2, 3, no nos alcanza el espacio ni la hoja. Entonces 1 centímetro va a equivaler a 125. Entonces del 0
hasta 1 va a ser 125. De 1 al siguiente van a ser, le sumamos otros 125 y son 250. Y así lo vamos haciendo. Después dice, escribe los números enteros mayores que menos 4 y menores que 2. Mayores que menos 4 va a ser menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Y menores que 2. Después nos dice, escribe dos números enteros que se encuentran a la misma distancia del 0. Puede ser menos 2 y 2 positivos. Ustedes pueden poner otro ejemplo. Escriben todos los números enteros mayores que 0 y menores que 1. Y bueno, son números decimales. Eso no lo vamos a hacer. Pasamos a la D. Escribe un número entero que sea mayor que menos 4 y menor que menos 1. Y bueno, va a ser menos 3 y menos 2. Menos 3 o menos 2, ponen cualquiera de los dos. Escribe un número entero que esté comprendido entre el opuesto de menos 2. El opuesto de menos 2 es 2 positivo. Y el opuesto de 4 que es menos 4. Escribe un número entero y va a ser, puede ser menos 2. ¿Está? Un número entero. Y después seguimos con la siguiente actividad. La siguiente actividad es completar el cuadro. Nos dan un número que P vale menos 5 y Q vale menos 10. Este es valor absoluto de P, valor absoluto de Q y el opuesto de P y el opuesto de Q. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Valor absoluto, ¿cuánto vale P aquí en este caso? Vale menos 5. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 5? Es 5 positivo. Recuerden que el valor absoluto de un número es la distancia que hay desde el 0 hasta el 1. Después tenemos valor absoluto de menos 10. El valor absoluto de menos 10 va a ser más 10. Después tenemos, si P vale menos 5, el opuesto de P va a ser más 5. Si Q vale menos 10, el opuesto de Q es más 10. Recuerden que el opuesto es el número, pero con signo contrario. Aquí tenemos que P vale 8, entonces valor absoluto de P de 8 va a ser 8 positivo, porque la distancia que hay del 0 al 8 es 8 lugares. No tengo Q, pero sabemos que el opuesto de Q vale menos 7. Si el opuesto de Q vale menos 7, significa que Q va a valer más 7. Y el valor absoluto de más 7 es 7 positivo. ¿Está? Después me dice el opuesto de Q, el opuesto de P, perdón. Si P vale 8, significa que el opuesto va a valer menos 8. Continuamos con el que sigue. No sé cuánto vale P, pero tenemos que el opuesto de P es menos 3. Si el opuesto de P es menos 3, significa que P vale más 3. El valor absoluto de más 3 es 3. El valor absoluto de 0 es 0. El opuesto de 0 es 0. No lleva ningún signo porque 0 es un número neutro. Después tenemos que P vale menos 1. El valor absoluto de P, que es menos 1, reemplazamos, es 1 positivo. Si el opuesto de Q vale 10, significa que Q vale menos 10. Y el valor absoluto de menos 10 va a ser 10 positivo. Si P vale menos 1, el opuesto de P va a valer más 1. De esa forma trabajan en la guía. Responde verdadero o falso según corresponda. ¿Los números opuestos tienen el mismo valor absoluto? Bueno, ahí ustedes van a tener que ver y replantearse. ¿Existe un número que es su propio opuesto? ¿El opuesto de un número entero siempre es negativo? Esa respuesta es para que ustedes contesten solitos de acuerdo a todo lo que hemos visto en este tópico 2, que es una de las primeras guías que he dado a comienzo del año.